Hola a todos, quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Mujeres en Transformación. Este es un nuevo video y hoy queremos hablar con ustedes de Paula. Paula hace un tiempo, unos meses, nos escribió y queremos compartir contigo su historia y cómo nosotros pudimos ayudar. Y si estás viendo este video, es la primera vez que nos ves, me presento, mi nombre es Sandra Sánchez, está Soraya Sánchez y somos las fundadoras de Focus Med Academy, una marca de educación financiera donde buscamos que tu mujer tengas y logres una tranquilidad financiera para poder llegar a una libertad financiera. Y esto lo estamos hablando desde el punto de vista, desde las finanzas y el punto de vista natural de que tenemos que ser mujeres prósperas y abundantes. Y como les decía, hoy en Mujeres de Transformación vamos a hablar del caso de Paula. Paula nos escribió hace unos meses y nos contó su historia y les voy a leer un poco de lo que ella nos escribió. Nos decía, hola Sandra, hola Soraya, mi nombre es Paula, he venido siguiendo su contenido y tengo una situación. Me siento atascada y me siento frustrada porque mi esposo tiene un estilo de vida alto, él es un empresario, yo soy una emprendedora y sigo un estilo de vida alto, pero me siento frustrada. Hace un tiempo mi familia pasó por unas situaciones complejas y yo no logro crecer al mismo nivel de mi esposo. Quiero realmente quitarme estas ataduras y poder trabajar en mis finanzas. Agradezco su ayuda. Cuando Paula nos escribió este mensaje, nosotros entramos en una comunicación directa con ella y empezamos a trabajar su proceso. Y queremos compartir un poco contigo cuál fue esa situación o esos temas que identificamos con Paula. Este fue el primer mensaje, digamos, de una conversación extensa que tuvimos y después de un acompañamiento personalizado que tuvimos con ella. Pero quiero, Soris, que nos cuentes un poquito qué pasó con lo que nos acaba de contar o acabo de expresar de Paula. Bueno, digamos que ahí sí, hola a todos, creo que la historia de Paula que es una historia con la que muchas mujeres se familiarizan. Primero porque se sentía frustrada, agobiada. Lo primero que uno la escuchaba decir en sus conversaciones era, no entiendo de números, la contabilidad no es para mí, las finanzas no son para mí, me están hablando en chino. Y ahí es donde nosotros empezamos también a trabajar un poco con el lenguaje de ella. ¿Sí? Porque al final esa frustración, esa sensación de falta de crecimiento, esa sensación de no poder alcanzar esos objetivos que ella tenía, es mucho por el tema de creencias y el lenguaje que ella misma estaba utilizando. Y al final fueron tres factores determinantes los que identificamos en Paula, que fueron como sus grandes problemas, que desencadenó al final la situación en la que ella estaba. Entonces, el primero, es lo que te decía, es un miedo a decir, las finanzas no son para mí, no entiendo los números, o sea, creo que pones una creencia en tu cabeza que genera miedo, que genera angustia, entonces cada vez que ella veía que había un crecimiento importante en el esposo, porque era, como tú lo decías, era empresario. Al ser empresario, pues tienes que mirar cifras muy altas, tienes que entender de números, tienes que saber analizar un balance de pronto o una información que le pase el contador. Y en el caso de ella, siendo una emprendedora que estaba en crecimiento, se sentía también estresada cada vez que le pasaban los temas de facturación, cada vez que le pasaban los temas de contabilidad, cada vez que el contador que tenía contratado le pasaba una información. Se sentía abrumada, decía que no entendía, que cada vez que se sentaba a hacer una actividad de pronto que era importante para su negocio, para sus finanzas, se sentía bloqueado, porque al final el miedo la estaba bloqueando y el repetirse constantemente que las finanzas no son para mí, pues digamos que ahí generaba cierta incertidumbre. Y ahí creo que fue un punto principal y clave de empezar a cambiar con ella. Yo recuerdo algo muy importante de la conversación y es que decía, pero es que el que es empresario es mi esposo.
¿no? Pero es que el que paga aquí las cosas es mi esposo. Y a la final creo que el mismo miedo que tú hablas es un miedo a crecer ella misma y verse ella misma como la empresaria, porque pues a la Sí. final está en un círculo social alto, ¿cierto? Tiene un buen relacionamiento, tiene un buen entorno, tiene un buen estilo de vida, pero muchas veces ella decía, ese estilo no me lo doy yo sola, me lo da mi esposo, ¿sí? Entonces Sí, yo creo ese que era el otro punto importante de ella. es el miedo, ¿no? También a crecer como mujeres. Total. Y tú acabas de decir algo muy importante porque en el caso que vivimos de Paula, al final el vivir en un círculo social, el estar en un círculo social diferente, donde de pronto a veces nos pasan los extremos, ¿no? O me voy al punto de que mi pareja, mi familiar, ya sean padres o el esposo o alguna persona como que es tu protector a nivel financiero, entonces te paga todo el estilo, pese a que tú todavía no tengas la situación o no puedas adquirirlo. Entonces, pues claro, disfrutas muchas cosas, adquieres muchas cosas, pero no parte de ti, no eres tú quien paga todas ese estilo de vida. Entonces, si bien es importante en una relación que haya un equilibrio, a veces el equilibrio se va más hacia la persona que genera más ingresos y esta persona pues es la que al final cubre la mayoría de cosas. Y ahí es como tú dices, ¿cómo crezco si tengo una sombrilla que me cubre todo? Entonces también hay un tema de creencia ahí de que no necesitas, y lo hablamos en un episodio anterior de Mujeres de Alto Valor, no necesitas todo el tiempo tener esa sombrilla. Entonces hay un extremo y es que alguien cubre todo lo tuyo y eso te limita a crecer por también temas de creencia. Y el otro extremo ya es que tú eres la que cubre todo y tú eres la que cobija todo. Entonces, en el caso de Paula particularmente, creo que aparte del miedo era esa protección que ella tenía, que no sentía la necesidad de, digamos, subir un poco más y subir un poco más, porque había una comodidad, pero esa comodidad estaba generando angustia. Entonces había una dualidad ahí importante a trabajar. Y creo que en el caso de Paula Sandra, como lo hablábamos en las sesiones, eh, esa dualidad te genera como avanzo, pero me retrocedo tres pasos. Avanzo y me retrocedo. No sé, tú cómo la viste en ese sentido. Yo creo que es cierto, y no solo es el hecho de avanzar y sentir que avanzas un paso y retroceder, sino que esa dualidad te lleva a la inacción, ¿sí? A la final la inacción porque te comparas, en el caso de Paula con su pareja, no, pero es que él sí tiene un equipo, él gana más, ¿sí? Yo no voy a llegar de pronto a ese nivel, las finanzas no son para mí, yo obviamente no voy a llegar a ese nivel de ser una empresaria, pero ¿por qué no? Veníamos hablando, es el miedo, pero también el tema de tener la sombrilla, decir, estoy en mi zona de confort, ¿no? Y cuando estás en tu zona de confort, de cierta manera, puedes que te sientas bien en tu zona de confort, porque recuerden que ese es el objetivo real de la zona de confort. No creces, pero tampoco te sientes mal, entonces te quedas ahí, ¿sí? Y cuando pasas a la zona de crecimiento, siempre hay, ay, pero es que esto tengo que aprenderlo, esto no lo sé manejar, esto y a la final es ahí donde, digamos, vas evolucionando como ser humano y vas evolucionando en tus finanzas y vas empezando a tener mejores ingresos. Entonces yo creo que a Paula le pasó mucho eso, ¿no? Estar en la zona de confort, bajo su sombrilla, bajo más las creencias desde la situación que tenía, más todo el tema de su historia familiar con su abuelo que quebró. Sí, acá hay un tema muy importante porque con Paula trabajamos profundamente, trabajamos más en otro aspecto. Y acá es muy importante que si es una situación que te está pasando a ti, que nos estás viendo, a veces los problemas no son solo superficiales, es decir, no es que solamente tenga un nivel de deuda alto, tenga un flujo de caja negativo, o no esté generando suficientes ingresos, o tenga esa creencia limitante de que no entiendo de números y no son para mí. Viene algo más profundo y al trabajar mucho más profundo con Paula, nos dimos cuenta que existía una lealtad familiar. En el caso de ella particular, su abuelo hace muchos años
o digamos muchos años atrás, había quebrado financieramente y había tenido una quiebra muy grande que impactó toda su familia. Y el abuelo era una persona que ella, digamos, tenía como guía o como ejemplo a seguir. Y al momento de que pasó esta situación con el abuelo, que no le pasó directamente a ella, sino al abuelo, ella la tomó como propia. Y al final entonces empezaba a generar ese miedo constante de que cualquier decisión financiera que ella tomara se iba a quebrar, se iba a quebrar. Entonces, al final era muy temerosa con el momento de crecer, muy temerosa con el momento de hacer inversiones, muy temerosa con invertir recursos que le generaran grandes sumas de dinero. ¿Por qué? Por el miedo a quebrarse. Y no era un miedo de ella, era un miedo de la situación que vivió en un pasado que no le pasó a ella, sino que le pasó al abuelo y sentía ella que la iba a volver a repetir. Entonces, ahí es muy importante que tú revises esos casos porque pues creo que en muchas familias han pasado situaciones financieras difíciles y cuando me fue la palabra. Y cuando nos compenetramos tanto a esa situación y sentimos que va a suceder y nos va a suceder a nosotros, ahí es donde el resultado empieza a cambiar y empieza de cierta forma a generar eh, inconvenientes en tu vida financiera. Entonces, no son solo los problemas superficiales, sino hay problemas de fondo que se deben identificar y trabajar. En el caso de Paula, ya ahorita te comentamos qué soluciones tuvimos y que le ayudaron a ella, primero, a cambiar su mentalidad y dos, a crecer en varios aspectos financieros y a superar esos miedos que ella tenía. Y yo quiero complementar algo, ¿sabes? Porque el caso de Paula fue con el abuelo y no es muy alejado a la realidad de muchas mujeres y nos incluimos. Yo te comparto un poquito de nuestra historia que va muy ligada al tema de lealtades familiares. Nosotros lo hemos expresado varias veces en nuestro propio contenido y es que nuestros padres tuvieron una quiebra financiera. Y personalmente yo hacía muy mía esa quiebra financiera. Yo decía, es que me quebré, es que hice este proceso. Y esto es de trabajar, ¿no? Esto es de nosotros te Sí, podemos ayudar en una parte que es financiera y que es, pero si tú tienes este tipo de problemas, muchas veces es trabajar más a fondo. Nosotros llevamos varios años trabajando en nosotras mismas y trabajando hacia nuestras creencias, nuestros hábitos, haciendo procesos directamente de coaching, de mentorías especializadas, de terapia. Y en algunas sesiones de terapia, mi terapeuta me decía, pero es que tú no te has quebrado, Sandra. ¿Sí? La quiebra no la has tenido tú, tú no has perdido tu propio dinero. Y es cierto, pero se siente como si fuera propia que uno evita, digamos, dice, no voy a correr este riesgo porque me puedo quebrar, puedo perder el dinero. Y entonces el miedo está a perder algo que no has perdido. ¿Sí? Me decía mi terapeuta, tienes miedo a algo que nunca te ha sucedido porque tienes miedo. Son miedos infundidos en nuestra mente, basados en una situación que vivimos o que nuestros antepasados vivieron. Y como les digo, esto es terapia, esto nosotros identificamos ciertas cosas que trabajas directamente con nosotros, pero si hay cosas más allá, nosotros sí te invitamos a que trabajes terapia porque nosotras mismas lo hemos hecho para desbloquear ciertos procesos en nuestro propio crecimiento personal y sí. financiero. Y ahí con Paula lo que nosotros hicimos eso, fue identificar de dónde provenía, porque a veces tú no te das cuenta en la parte superficial, tú dices, no me va bien en finanzas y tengo esto y esto y esto, y lo ves en la parte superficial. Pero ya cuando ella lo identificó, que se vino en las sesiones y dentro de todas las conversaciones que tuvimos, pues pudo identificar esa parte. Ya hay un segundo paso que es trabajar no solamente la parte financiera, sino esta parte de las creencias. Entonces, ahora queremos compartirte la parte que pudimos ayudar a Paula a solucionar sus inconvenientes. Y en las sesiones que tuvimos con Paula, cuando hacíamos las sesiones, identificamos esto, el miedo que tenía
ella frente a la creencia más bien que tenía frente a que las finanzas no son para ella, los números no son para ella. También el tema de la creencia que tenía frente a su círculo social y sus relaciones. Y por último, la creencia que tenía o la lealtad familiar que tenía con su abuelo, que generó una situación que no había vivido ella, pero que la estaba reprimiendo o sintiendo que le iba a pasar. Cuando hicimos todo este proceso con Paula, al final lo primero que trabajamos fue el tema de creencias, porque como muchas veces las personas piensan que la solución en finanzas es gano más o pido un préstamo para poder salir de una deuda o genero otro tipo de trabajo o genero un presupuesto y me organizo mejor. Si bien son cosas externas que son importantes, también hay una parte interna que toma mucho peso al momento de tomar decisiones financieras y es todo el tema de mentalidad y creencias. Y ahí fue donde empezamos a trabajar con Paula en su mentalidad y creencias y fue como el primer peldaño para poder generar todo este cambio y esta transformación que ella vivió. El primer paso es que tú identifiques esas creencias y esa relación que estás teniendo con el dinero para ya dar el siguiente paso y es poderlo administrar mejor y hacerlo crecer. Pero si tú sigues sintiendo rabia, frustración, pensando que los números no son para ti, pensando que todo el mundo gana más dinero que tú, ahí es donde se frena y eso no va a cambiar si no cambias inicialmente tu mentalidad. Yo quiero compartirte que todo esto que nosotros trabajamos con Paula es un proceso, ¿no? Nosotros no solo tenemos un producto que te decimos, ay, vas a trabajar en esto, nosotros trabajamos bajo una metodología que hemos probado, que durante los años de experiencia a nivel de consultoría y a nivel de apoyar a las empresas, nosotros fuimos mejorando nuestra metodología y encontramos, digamos que existen diferentes pilares que tú tienes que trabajar, lo hablábamos el tema de la mentalidad, el tema de la administración del dinero, el tema de saber crecer, ¿no? Porque muchas veces también cuando no somos conscientes en el crecimiento y entonces venimos como Paula a decir, es que las finanzas no son para mí, pero tengo una empresa que empezó a crecer de la noche a la mañana y me quebré. ¿Cierto? Porque definitivamente pasan cosas donde no hay un crecimiento estructurado. El tema de las inversiones, todo eso son diferentes procesos que tú tienes que abarcar dentro de tu vida y en algunos momentos vas a estar muy bien en uno y más o menos en otro. Lo importante es que aprendamos a disfrutar el proceso y aprendamos a disfrutar el día a día. Cuando nosotros hablamos con Paula, que me pareció muy, muy bonito lo que sucedió con ella, y es perdió el miedo que le tenía de cierta forma a crecer a nivel de su esposo. O sea, es muy bonito porque dicen, yo tengo mi emprendimiento, pero de esta manera voy a hacer lo que me gusta y lo que quiero y voy a poder responsabilizarme de ciertas cosas mías, ¿sí? Y de mi negocio y yo voy a tener un pensamiento más de empresario, ¿sí? Entonces todo Sí. parte de un proceso, de una evolución, de el querer transformar tu vida y nosotras estamos para apoyarte y para ayudarte. Si tú quieres que nosotros seamos parte de ti, podemos apoyarte, así como apoyamos y ayudamos a Paula. Y por eso es que estamos haciendo esta transformación de mujeres o transformando mujeres, porque queremos compartirte historias que han llegado a nosotras. Y si te sientes este llamado y si quieres que nosotros te apoyemos, te invito realmente a que si quieres de forma anónima, compartas tu historia con nosotros. Puedes escribirnos directamente. En la descripción de este video te dejo el correo donde nos puedes escribir y compártenos tu historia. De cierta forma, compartiendo este tipo de contenido, podemos ayudarte y resolver algunos problemas porque el objetivo es que nos transformemos juntas. Sí, y así como se lo decíamos a Paula, la primera invitación es a creer en ti. La primera invitación es a quitarte como todos estos techos mentales que a veces nosotros nos ponemos y a pensar más en las posibilidades que en lo que realmente no ha pasado y me estoy preocupando todavía por eso. Entonces, te damos las gracias por haber llegado hasta este punto del video. Si quieres, como Sandra lo decía, contarnos tu historia y que nosotros te podamos dar tips, estrategias,
y cosas importantes que puedas implementar, pues esperamos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que te sigan llegando todas las notificaciones y todo el contenido de valor que seguimos compartiendo para ti. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.